Arrancamos entonces, la gente se va entrando de a poco, así que ya vamos a arrancar, igual es un domingo, no está tan temprano para esperar mucho. Bueno, hola, que me confirmen, que me escuchan, porfa. Perfecto. Sí, sí, se escucha perfecto. Prendo la cámara. Bueno, ¿todos me ven a mí? ¿Todos me ven? Sí, Necesito que me confirmen. Sí, te vemos. Te sí, vemos bien. Rafa. Sí, se ve bien. Ok, hay gente que me está escribiendo que está por ingresar, que tiene la PC un poco complicada. Bueno, la idea es que nosotros podamos tener ese encuentro ahora como un primer encuentro para que ustedes me conozcan a mí y vean cómo sería el método, que la idea es empezar con clases particulares para poder dar el apoyo a los chicos de la Barcelona básicamente que están viendo fisiología ahora. Así que estamos tratando de seguir los contenidos que se está aplicando sobre la cátedra. Recién los chicos vieron ahora el electrocardiograma y todas las actividades del corazón, como la contracción, todo el ciclo cardíaco. Entonces la idea ahora es hacer un repaso sobre el electrocardiograma, básicamente todo lo que suelen tomar dentro de la Barcelona y dar énfasis a los aspectos más importantes. Yo leí todo el Power que la profesora disponibilizó a la plataforma de ustedes y traté de hacerlo lo más sencillo posible porque el Power la verdad estaba bastante complicado, por así decirlo. Nada, así que vamos a arrancar. A partir de ahora ustedes ya no me ven más mi cara porque voy a apagar la cámara y voy a tratar de enfocarme solamente en los powers. No son powers como que tienen como para escribir. Yo lo que les pido es por favor que escuchen con bastante atención y que lo importante para ustedes que les genera alguna duda, que tomen nota por favor y que me la hagan después al privado. Porque si no, no alcanzo a responder a todos, por ahí se genera un montón de dudas. Así que para que nosotros podamos terminar, porque si no, no llegamos nunca. Entonces vamos a empezar ahora con el electrocardiograma y recuerden, cualquier cosa puede preguntar, sin embargo, lo más importante es que guarden las preguntas para que después, ¿está bien? Lo que sea más importante, yo les voy a hacer el hincapié para que lo sepan y para que lo tomen nota bastante bien, visible, para que se acuerden, ¿está bien? Así que nada, sin más que decir, yo que empezamos. Lo tenemos en cuenta y siempre sabemos que cuando una persona, no sé, por ahí tiene un dolor en el pecho, se va a la guardia o qué sé yo, el doctor siempre se le va a pedir un electrocardiograma, pero tenemos que entender qué es el electrocardiograma y para qué nos sirve. Entonces vamos por parte, vamos a empezar con esa pequeña introducción que yo la considero bastante importante. Así que yo les pido por favor que si alguien se anima a levantar la mano y a decir qué les ocurre, cuál es la definición del electrocardiograma, ¿qué piensan ustedes? Hola, hablen por favor. Es el registro gráfico de la actividad cardíaca. Registro gráfico de la actividad cardíaca. Bien, ¿alguien más? La Es como actividad un, eléctrica del corazón. Un es gráfico en como el que una, se registran los movimientos del corazón. Claro, están bien las respuestas. ¿Alguien más? Que escuche otra voz. Bueno, bueno, chicos, la definición bastante clara del electrocardiograma significa que es la representación de la actividad eléctrica del corazón. El electrocardiograma que nosotros denominamos como las siglas, igual creo que tiene alguien con micrófono abierto, ¿no? ¿Quién es? Bueno, el electrocardiograma nosotros lo podemos verificar con la sigla EKG o SG, ambos están correctos. Con lo cual el electrocardiograma va a registrar cada una de las ondas, o sea, la dirección y la potencia. Ustedes tienen que guardar bastante claro esas dos palabras, la dirección y la potencia del impulso eléctrico que se generaba en el nódulo sinoauricular, que ustedes se acuerdan que se ubicaba en la parte superior de la aurícula derecha, básicamente allí junto con las venas importantes, y que luego de manera normal se expande a los ventrículos y a las aurículas y a los ventrículos. Entonces es la dirección y la potencia de ese impulso eléctrico generado en el nódulo sinoauricular que se expande a las aurículas y a los ventrículos y que por su vez de manera superficial a través de los electrodos se puede captar y graficar la representación de esa actividad eléctrica. Sin embargo, ahora que sabemos qué es la definición, ¿qué piensan ustedes que sería la función? Tipo, ¿para qué nos sirve tener la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón? ¿Cuál es la función? ¿Para qué lo pedimos? Para detectar alguna anomalía. Claro,
¿Algo más? Para saber el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca y el eje. Exactamente. El electrocardiograma es una herramienta diagnóstica. O sea, es un estudio que nos permite orientar a determinados posibles diagnósticos. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma nos va a dar, a través de la representación gráfica del electrocardiográfico, algunas alteraciones, como por ejemplo las alteraciones de ritmo, donde nosotros podemos verificar las taquicardias, bradicardias, puede ser aleteo, fibrilaciones. O sea, taquicardia y bradicardia, que supongo que ustedes ya tienen bastante claro qué significan, que sería para más y para menos la cantidad de frecuencia cardíaca, si está elevado o si está disminuida. Y los aleteos y fibrilaciones básicamente lo mismo. Sin embargo, los aleteos con respecto a lo que sería la frecuencia de las aurículas y las fibrilaciones con respecto a la frecuencia de los ventrículos. Entonces el electrocardiograma nos da las alteraciones de ritmo, nos da alteraciones hemodinámicas también, que sería una sobrecarga del volumen, una sobrecarga de presión de alguna cavidad cardíaca. Puede ser de las aurículas, de los ventrículos, pero a su vez se van a manifestar como una hipertrofia o como una dilatación. Por ejemplo, si el músculo por algún problema, una insuficiencia cardíaca, trabajó demasiado, se genera una hipertrofia, que sería el aumento del tamaño celular de los miocardiocitos. Ojo con eso, que no es la cantidad, sino que el tamaño que crece y se genera una hipertrofia, o a través de algún problema, alguna otra patología que ya no es interesante en ese momento, se genera una dilatación a través de las diástoles, que es el momento en que el corazón se relaja. Entonces tenemos una dilatación excesiva que se refleja como una alteración hemodinámica en el trazado electrocardiográfico. Puede ser también alteraciones sistémicas, puede ser por niveles elevados o disminuidos de electrolitos, como por ejemplo una hipo o hipercalemia o calcemia, es decir, alteraciones para niveles a lo alto o a lo bajo de lo que sería el calcio o el potasio, y alteraciones morfológicas, por supuesto, que nos va a brindar la información de alguna alteración directamente en el órgano, de manera embriológica y anatómica, es decir, si el corazón se encuentra como debería estar o no. Una una enfermedad bastante clásica, por ejemplo, la dextrocardia, que el corazón de manera anatómica y funcional y normal tiene que estar apuntado hacia la izquierda. Sin embargo, si tiene la dextrocardia, el corazón literal está al revés, está apuntado hacia la derecha. Y eso también nos da el electrocardiograma. Entonces, ustedes se dan cuenta ahora de la cantidad de hallazgos que nosotros podemos verificar a través de ese estudio. Entonces, además de la definición de la representación gráfica, nos permite orientar muchos diagnósticos posibles. Y orientándonos de acuerdo a un simple trazado, nosotros podemos olvidar un montón de cosas y seguir básicamente mirando hacia un destino final, que sería un posible diagnóstico de una hipertrofia o un infarto, lo que sea. Bien, ¿estamos? Perfecto. Bien. Bueno, pasamos ahora con las derivaciones. Yo les abro siempre la pregunta a nivel de introducción, siempre cuando arranco un tema, porque también quiero escucharles si es el tema en que puedo tomar agua. Así que nada, ¿qué ustedes piensan sobre las derivaciones? Hablen, chicos, ¿qué son las derivaciones? Es como Son si los fuera electrodos. una imagen de... Mira, es como si una cámara sacase fotos de diversas posiciones. Esas son las derivaciones, ¿no? Voy parando, mira el power. Sí, sí, está bien, está perfecto. ¿Alguien más? O con otra definición, qué sé yo, con otras palabras. ¿Cuántos somos ahora? No sé, ¿cuántos somos? 14. Digamos, la vista diferente de los diferentes ángulos sería. Claro, básicamente lo mismo. O sea, desde un punto de vista técnico y médico, una derivación es básicamente una perspectiva que ha sido tomada por un electrodo que está puesto en algún punto determinado de la zona o precordial o en alguno de los miembros, los brazos o las piernas, y que le ha tomado una foto, como dijo nuestro amigo, al corazón desde su punto de vista. Justamente por esta razón, el electrocardiograma existen derivaciones que más adelante nosotros vamos a ver que se van a clasificar. Cada una de las derivaciones va a tener un trazado electrocardiográfico diferente, que básicamente es eso que nosotros estamos viendo, que son los trazados electrocardiográficos, y representa cada una de esas ondas una derivación. Y nosotros más adelante vamos a entender por qué. Y básicamente es eso. Entonces, como si hubiera, por ejemplo, algo blanco, sería una estructura, y rodeado a su alrededor existen fotógrafos que le van a sacar fotos.
La estructura es la misma, es el órgano, es el blanco, es el algo final. Sin embargo, el punto de vista es diferente, con lo cual la foto que saca esa cámara es diferente de esa. Sin embargo, es el mismo lugar, es el mismo órgano, solamente lo que cambia va a ser la perspectiva. Bien, entonces lo que quiero que les quede no es toda esa explicación, porque ustedes se lo van a olvidar, pero si alguien se lo pregunta, ustedes tienen que saber responderlo. Y lo que quiero que quede es que una derivación es todo eso, y es que una derivación básicamente es la perspectiva que toma un electrodo que capta la dirección y la potencia del impulso eléctrico. ¿Se acuerdan las dos palabras? Entonces un electrodo va a captar la potencia y la dirección de un impulso eléctrico que se generaba en el corazón. Ese impulso tiene una potencia, ese impulso eléctrico va a tener una potencia y una dirección. Y cada electrodo va a captar desde su punto de vista esa potencia y esa dirección. ¿Ok? Perfecto. Bueno, las derivaciones se van a dividir acá, como ustedes pueden ver, en dos grandes grupos. Tenemos las derivaciones del plano frontal o de los miembros y las derivaciones del plano horizontal o precordiales. Las de los miembros se dividen en dos subgrupos, que son las bipolares y unipolares, siendo las bipolares de D1, D2 y D3, y las unipolares ABF, BR y ABL. Es importante, yo no separé el power de la facultad, pero la Barcelot subieron a un power diciendo que las diversiones precordiales o frontales, o sea, está mal. Ojo con eso, cuidado con ese power. Ustedes si se ponen a leer después se van a fijar que está diciendo precordiales o del plano frontal, está mal. Y las precordiales o del plano horizontal se van a dividir en los subgrupos de B1 a B6, de BR3 a BR9, y existen las derivaciones extendidas B7, B8 y B9, y las derivaciones de Medrano y Micheli, que nosotros lo vamos a ver un poco más adelante. Lo importante acá es que quede claro que las de los miembros o del plano frontal son bipolares y unipolares, y la derivación del plano del precordial o plano horizontal son B1 a B6 o BR3 a BR9. ¿Está bien? ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, derivaciones frontales, chicos. ¿Alguien se atreve a decir por qué tiene ese nombre de derivaciones frontales? ¿Qué les ocurre? ¿Nada? ¿Nadie? ¿Quién habla por chat? Son como la imagen frontal, posterior, anterior, quer decir. Bueno, las derivaciones frontales o derivaciones de los miembros, ellas tienen ese nombre justamente porque los electrodos están puestos, como ustedes pueden ver, en la raíz, donde arranca el miembro, o en la extremidad de los miembros, las muñecas y los tobillos. Justamente por eso se llaman derivaciones frontales, porque están en posición anatómica, o derivaciones de los miembros, porque están puestos los electrodos sobre los miembros. Cada uno de esos electrodos tiene un color específico y eso es determinado y es padrón. Debe, que es rojo, tiene que estar en el brazo derecho, el amarillo en el brazo izquierdo, el negro en la pierna derecha y el verde en la pierna izquierda, siempre. Entonces, de estos 4 electrodos que nosotros podemos verificar, 3 de ellos van a formar un triángulo, que es un triángulo bastante conocido, que es un circuito eléctrico, es el triángulo llamado de triángulo de Beethoven, porque está formado por el electrodo rojo, el amarillo y el verde. El negro no entra en ese circuito eléctrico porque le sirve de tierra a ese triángulo de Beethoven. Ahí les muestro. Pero es importante que sepan que los brazos derecho e izquierdo y la pierna izquierda comportan el circuito eléctrico llamado de triángulo de Beethoven. ¿Lo ven acá? Ese triángulo de Beethoven básicamente es un triángulo isósceles y cuyo centro eléctrico se encuentra en el corazón y su carga teóricamente sería 0. Básicamente es lo que tienen que saber porque a través de esa idea del triángulo de Beethoven tener el centro eléctrico con carga neutra, existen entonces las derivaciones unipolares. A través de allí nosotros vamos a empezar a hablar respecto de del otro lado de las derivaciones frontales, que son las unipolares. Eso básicamente porque sirve para que se llamen las derivaciones frontales y cómo están divididas al respecto del triángulo. ¿Alguna pregunta? No, perfecto, hasta acá. Bueno, las derivaciones frontales son divididas en bipolares y unipolares, como dije anteriormente, de 1 a D3 y ABF, ABL y ABR. Las derivaciones bipolares, ellas se van a llamar así básicamente porque se basan en la teoría del dipolo. Si ustedes se acuerdan de los autos que tienen las baterías que tienen una carga negativa y una carga positiva. Eso sirve para que exista una comparación de tensión eléctrica entre ambos extremos. Más o menos entonces acá, entre ese electrodo de aquí
Y ese aquí habrá entonces ambos electrodos trabajando en conjunto para verificar la diferencia de tensión eléctrica entre ambos extremos. Y eso para D1, para D2 y para D3. O sea, van a comparar la tensión eléctrica de dos extremos diferentes. Mientras que las vibraciones unipolares ya es un poco más complicado. Ese es el tema un poco más complicado de la clase de hoy, porque es un tema que exige un poco de imaginación de ustedes igual, hasta porque estamos hablando de circuitos eléctricos. Entonces no hay mucho que lo nuestro, porque estamos básicamente enfocados en la enfermedad y la salud, no en cosas eléctricas. Pero nada, con el tiempo se avanzaron los estudios, a eso quiero llegar, y un doctor, un científico que se le ocurrió de la nada, comparar entonces el cambio de la diferencia de tensión eléctrica del corazón que se encuentra en el centro del triángulo de Tobin, cuya carga, como dije anteriormente, teóricamente es cero, y el extremo de una derivación. Entonces acá no se aplica la teoría del dipolo, o sea, nosotros estamos hablando únicamente de comparar el cero, que no tiene carga, con uno solo polo positivo o negativo. Es decir, a través de aquí van a hacer una derivación que va hacia un solo polo, por eso el nombre de unipolar. Esas derivaciones son derivaciones amplificadas y su sigla está en inglés. Que significa Amplify Vector Foot, Amplify Vector Left y Amplify Vector Right. O sea, vector amplificado del pie, vector amplificado hacia la izquierda y vector amplificado hacia la derecha. Es decir, que parte del corazón y va tanto hacia la izquierda, cuanto hacia la derecha, cuanto hacia abajo. Y cuando nosotros juntamos todas esas informaciones, nosotros vamos a tener entonces la formación, una fusión de ambas derivaciones, tanto bipolares cuanto unipolares, y vamos a tener lo famoso, que es el famoso sistema exaxial de Bailey, que nosotros lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora las derivaciones precordiales. ¿Cómo? Bueno, ¿alguien tiene el micrófono? Hola, que apague el micrófono, por favor. Bueno, nada. Las derivaciones precardiales o derivaciones del plano horizontal, también llamadas. Esa tiene el nombre así, justamente porque los electrodos no están puestos sobre los miembros, como dije anteriormente, las derivaciones frontales, sino que están puestos sobre la zona del precardio. Nosotros ya no decimos más tórax, decimos sino que precardio. El precardio es la zona del tórax que está ubicada cerca a los grandes vasos y al corazón. Esa es la zona del precardio. También son derivaciones unipolares y van de B1 hasta B6. Pero más allá de esas 6 que nosotros podemos extenderlas, es decir, tenemos de B1 a B6, pero podemos seguir extendiendo esas derivaciones hasta B7, B8 y B9. Y cada una de esas derivaciones tiene un lugar específico en la zona precardial que deben ser puestas. Y eso es lo que toman cuando te preguntan al respecto de las derivaciones precardiales. Entonces el próximo PowerShot saqué del Power de la facultad donde figura exactamente cómo los profesores toman. Es importante si ustedes quieren sacar una captura de pantalla porque eso ustedes tienen que saberlo. Así que les doy un par de segundos. ¿Listo? Sí, Bueno, acá está la ubicación de las derivaciones de B1 a B6. Sin embargo, existen las vibraciones de B7, 8 y 9, que existe también su posición específica. Si ustedes quieren, se las digo. ¿Quieren tomar nota? sí, por favor. Digo, para alguien más está escuchando. Hola, que me digan ok. Sí, sí. Sí, Sí, por favor. Bueno, Sí, sí. la derivación B7 está puesta sobre el quinto espacio intercostal, línea axilar posterior. La derivación B8 está puesta en el quinto espacio intercostal, línea escapular media. Y la derivación B9 está puesta sobre el quinto espacio intercostal, espacio escápulo vertebral, entre la escápula y la columna vertebral. Literal, con esas palabras se lo tienen que responder al profesor si se lo pregunta. Bien. Ok. Bueno, chicos, pero
Ahora les pregunto, si nosotros tenemos las derivaciones de B, de 1, de 2, de 3, ABF, BR, BR, derivaciones de B1 hasta B6, ¿por qué ustedes creen que nosotros debemos extender esas derivaciones y poner al paciente en su parte lateral, la axilar, la B7, en la parte posterior del tórax, B8, B9? O sea, ¿por qué extendemos las derivaciones? ¿Alguien se atreve a responder? Chicos. Bueno, yo se lo respondo. ¿Alguien quiere responder? Que levante la mano, por favor. ¿Por qué ustedes piensan que se extiende las derivaciones, por favor? Es importante que participen. Nosotros cuando explicamos un tema nunca más nos olvidamos. Para tomar el ángulo de atrás, ¿puede ser? Y pasa que muchas veces hasta la derivación de B1 a B6 no es suficiente. Eso pasa mucho. Por ejemplo, si existe un infarto de cara ínfero-basal radicular son, por ejemplo, por oclusión de la arteria circunfleja, a ver si la encuentro por aquí, no está, de la arteria circunfleja en la parte posterior de ella, o también por una oclusión de la arteria interventricular, que es una arteria rama terminal de la arteria coronaria derecha, el electrocardiograma en los pacientes con las derivaciones hasta B6 está absolutamente normal, mientras ese paciente se está infartando. Entonces se llegaron a la conclusión de que B6 muchas veces no es suficiente y los estudiosos, o sea, los científicos entendieron que hay que extender desde la zona del precardial hasta lo posterior, justamente B7, B8 y B9, justamente para que de ninguna manera el paciente se pase por despercibido y se infarte literalmente. ¿Me explicó? Sí, perfecto. Bueno, acá nosotros podemos ver interventricular posterior, o sea, esa rama de acá, si esa rama se ocluye, y a ver si encuentro la otra, acá, la parte posterior, ven que está más clarito, si esa rama se ocluye como ella es descendente por el ventrículo izquierdo, eso va a ocasionar un infarto de cara ínfero-basal del corazón y el paciente tendrá el electrocardiograma absolutamente normal mientras se estaría infartando. Eso acá es un ejemplo clásico de una dextrocardia. ¿Ustedes ven algo diferente acá? Up. ¿Qué ven aquí? La, O sea, si yo tuviera que preguntarles, chicos, ¿qué la, está en esa placa? ¿O cuál es lo diferente o lo normal? ¿Qué ustedes ven primero ahí? la ubicación de corazón a derecha, ¿no? Exactamente, o sea, el corazón está literalmente apuntando hacia la derecha. Todo ese espacio que ustedes ven aquí en blanco es el corazón, la columna vertebral y los pulmones que se ven en negro porque tiene aire adentro. Sin embargo, acá, como si fuera una gota de agua, eso es el formato del corazón sobre una placa de tórax. Y toda esa parte que nosotros vemos a nuestro lado izquierdo corresponde al lado derecho del paciente, que debería estar para acá. Entonces el paciente acá tiene una dextrocardia. Ejemplo muy clásico para que ustedes puedan entender, por ejemplo, por qué se utiliza esas derivaciones de acá, que son las de V3R, V4R, V5R, V6R. Porque cuando el corazón se encuentra literalmente hacia el otro lado, nosotros no usamos esas, usamos esas que son justamente lo contrario de esas. Usamos V1 y V2 para todos, pero a partir de V3 usamos V3R y no V3, V4R y no V4. Y así sucesivamente para poder extender hasta la parte posterior del tórax. ¿Bien? Sí. Aguárdenme que ahora me tomo un traguito de agua. Bueno, chicos, yo no sé si hablo muy rápido, pasa que son muchas cosas y estamos en un domingo, así que quiero que alcance para que ustedes escuchen absolutamente todo lo importante. Así que si hablo un poco rápido, me frenan, ¿ok? Ok, ok. Los postulados, eso no está dado, o sea, la Barcelona se lo dio a través de los powers. ¿Ustedes saben qué son los postulados? A ver. Bueno, los postulados de electrocardiograma dice que son de 4 a 6. Yo le tomo, o sea, le puse 5 para que ustedes entiendan. Eso básicamente les va a decir para qué significa y por qué es representado en el electrocardiograma el trazado como una onda. Eso dice básicamente el número 1, eso hay que memorizarlo y entenderlo, literal, con esas palabras de que todo potencial de acción generado en el corazón que se dirige hacia un polo positivo de una derivación se va a graficar como una deflexión positiva.
o sea, una onda hacia arriba. El 2 dice exactamente lo mismo, sin embargo no es hacia el polo positivo, sino que es paralelo y se va a graficar entonces en su máxima intensidad como una deflexión positiva. Esa es la diferencia, que del 1 fue hacia el más aquí y el 2 fue de manera paralela. El 3 y el 4 justamente al revés, sin embargo hacia el polo negativo. Todo potencial de acción general del corazón que se dirige de manera paralela hacia un polo negativo de una derivación se va a graficar como una deflexión negativa en su máxima intensidad, y que se dirige hacia el polo negativo se grafica como una deflexión negativa. Y el quinto es un poco diferente, que nos va a decir que si un potencial de acción generada en el corazón se dirige de manera perpendicular hacia la derivación, se va a graficar como una línea isoifásica. O sea que existe una onda tanto positiva cuanto negativa, sin embargo, de tamaños iguales, que significa que el voltaje tanto de la onda positiva cuanto de la negativa son absolutamente iguales. Bien. Ahora se va a empezar a complicar. Sobre el papel del electrocardiograma, ahora ya me vuelve un poco más complicado. Hay que entenderlo muy bien para poder sacarle la frecuencia cardíaca después, porque nosotros necesitamos hacer unas cuentas. Así que nada. El papel del electrocardiograma es una hoja milimetrada que tiene líneas gruesas, ven aquí que son más rosadas, y líneas finas en su interior, tanto en sentido horizontal cuanto en sentido vertical. Está dividido por cuadrados grandes, y en cada uno de esos cuadrados grandes tiene en su interior cuadrados pequeños, 25 cuadrados pequeños para ser más exacto. Ojo con ese detalle. Ahora que cada cuadrado grande tiene 25 milímetros cuadrados de área de superficie. Es decir, que si agarro ese cuadrado y lo abro, tengo 25 milímetros extendidos. ¿Me explicó? La aguja de Sí. del electrocardiograma se va a desplazar por la hoja. A cada 25 milímetros la aguja se desplaza por segundo. Es decir, a cada 25 milímetros que alcanza la aguja se pasaron un segundo. Eso es importante para entender que a cada segundo entonces la aguja llega hasta 5 cuadrados grandes, porque como si hubiera abierto el cuadrado y la aguja pasa por cada uno, porque anda 25 milímetros y el cuadrado tiene 25 milímetros cuadrados. El eje horizontal del papel, del trazado del electrocardiograma, representa el tiempo, y cada cuadrado pequeño de ese, cada cuadrado pequeño vale 0,04 segundos. Si cada cuadrado pequeño vale 0,04, un cuadrado grande vale 0,2 segundos, es decir, 0,4, 0,8, 1,2, ¿cierto? 0,4, 0,8, 12, 16, 20, ¿correcto? 0,2 segundos un cuadrado grande, 0,4 un cuadrado pequeño, 0,04 un cuadrado pequeño. Eso es importante para sacarnos la frecuencia cardíaca después. Así que memorícenlo, 0,04 un cuadrado pequeño, 0,2 un cuadrado grande. Y el eje vertical, que es el eje que va hacia lo alto, representa el voltaje que está medido sobre milivoltios. Eso nos da eso grafica básicamente lo que sería la amplitud de la onda. O sea, el voltaje grafica la amplitud de la onda. Cada cuadrado pequeño representa 0,1 milivoltios, con lo cual cada cuadrado grande representa 0,5 milivoltios. ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, sabiendo de todo eso, que hacia lo lado, es decir, en el horizontal 0,4 segundos por cada cuadrado pequeño y 0,2 por cada cuadrado grande, 0,1 hacia lo alto para cada cuadrado pequeño y 0,5, nosotros tenemos ahora que entender que en la parte superior de la hoja del electrocardiograma existen estas flechitas aquí, que son flechitas negras, y hay un tiempo dentro de cada intervalo, es decir, entre una flecha y otra tenemos 3 segundos. Y nosotros tomamos el intervalo de 6 siempre, entonces contamos con 3 flechitas. Entre esa y esa tengo 3 segundos. Entre esa y esa tengo 6 segundos. Eso es muy importante porque existe un método que nosotros sacamos la frecuencia cardíaca mirando a través de esas flechitas que nos van a orientar. Y esta es muy utilizada en la guardia, por ejemplo, para que tengamos una frecuencia cardíaca bastante acercada a lo que sería la frecuencia del paciente. No es precisa, pero ya nos orienta bastante bien. Bueno. Bueno, pasamos con las ondas, los segmentos y los intervalos. ¿Ustedes saben qué significan cada una de esas? Ondas, segmentos e intervalos. El que sepa, por favor, que levante la mano y que hable, por favor.
Chicos, atrévanse, hablen, por favor. ¿Qué son ondas, segmentos e intervalos? La onda sería si es positivo y negativo, ¿no? Y los No. segmentos, la dirección. No, claro, o sea, ponele. Toda una onda es toda deflexión, o sea, todo registro gráfico que va hacia arriba o hacia abajo, es decir, toda deflexión, positivo o negativo, en el electrocardiograma. Claro, eso representa la repolarización o la despolarización de alguna de las cámaras del corazón. Entonces yo tengo una onda hacia arriba o hacia abajo, eso significa que o se despolarizó o se repolarizó alguna de las 4 cámaras del corazón. Bien, nosotros verificamos la onda R, la onda P, la onda T, la onda U, etc. Un segmento, por su vez, es la parte del trazado electrocardiográfico que corresponde entre dos ondas, sin incluirlas. Es decir, por ejemplo, acá, tomamos entre la onda T, acá mejor, entre la S y la T, o entre la T y la U. Siempre habrá, sin incluir las ondas, un espacio que no tiene deflexión, es recto literalmente. Eso significa que entonces un segmento es el espacio entre una onda y otra sin incluirlos y debe que, o sea, su voltaje tiene que ser 0. Eso es isoeléctrico, no tiene carga, con lo cual el segmento es eso. Si ustedes se fijan acá, hay muchos segmentos. Todo lo que no tiene, ¿ven? Segmento entre la onda P y la onda R. Acá hay un espacio recto que no tiene voltaje. Y los intervalos, básicamente es la porción del electrocardiograma que incluye tanto ondas como segmentos. Entonces, de una onda R, por ejemplo, hasta otra onda, tengo un intervalo, porque tengo la onda, tengo el segmento y tengo la próxima onda. Incluye absolutamente todo. Esa es la diferencia entre onda, segmento e intervalo. Eso preguntan, así que tienen que saberlo. Bien. Acá tengo otro ejemplo, ¿ven? Segmentos, rectos, ondas, intervalos entre una y otra. Y acá hay algo importante, ACDF. ¿Ustedes saben qué sería eso? Yo diría que no, pero básicamente eso significa amplitud, comienzo, duración y forma. Eso es básicamente lo que tienen que saber al respecto de cada una de las ondas. Obviamente no les van a preguntar así en detalle, pero es importante saberlo porque si se los preguntan, ustedes lo saben. Las ondas nosotros lo vamos a ver ahora y las más importantes yo puse los detalles que suelen tomar. Entre amplitud, comienzo, duración y forma. Eso es lo que vimos anteriormente, intervalos, ondas, segmentos, para que ustedes puedan ver más ejemplos. ¿Estamos? Bien hasta aquí. Es una clase un poco técnica, así que hay que tener un poco de paciencia igual, ¿no? La onda P. La onda P, como dice acá, va a graficar la despolarización de las aurículas. Bien, grafica la despolarización de las aurículas y es toda deflexión que procede del complejo QRS. Entonces nosotros vemos acá el complejo QRS y antes de él existe la onda P. Siempre debe proceder el complejo QRS. Es la onda P. Y ahí yo puse esos datos porque son importantes, la duración y el voltaje. Más que eso, ya es demasiada información. Entonces lo que les tiene que quedar es que la onda P corresponde a la despolarización de los atrios o aurículas. La onda TA, esa onda nunca suelen preguntar a nivel, o sea, no suelen enseñar. Ustedes ya vieron esa onda, o sea, no sé si ya escucharon, si tienen una idea de qué significa esa onda. No está en el power de la facultad. La onda TA, chicos, representa básicamente. Lo que pasa es que por la potencia del complejo QRS, esa onda no aparece en los trazados electrocardiográficos. Entonces ustedes no la van a ver. Esa onda va a quedar oculta por la potencia eléctrica que tiene tanto la onda Q, cuanto la R, cuanto la S. Y la onda TA, de hecho, graficaría la repolarización de las aurículas. Mientras que acá nosotros tenemos despolarización de los atrios, acá hay repolarización de los atrios. Por eso es la minúsculo. Repolarización de los atrios o aurículas. Lo que pasa es que como esa onda queda oculta por potencia del complejo QRS, si llega a ser nítida, o sea, si nosotros la podemos ver en el trazado electrocardiográfico, eso puede significar un infarto auricular. Eso ustedes tienen que saber. Esa onda debería estar con un seguimiento, como si fuera un seguimiento. No debería aparecer porque
por potencia del complejo QRS. Con lo cual, acá, por ejemplo, es un paciente que tuvo un infarto auricular. Bien, esa es la onda TA. Más que eso, no hace falta saber. El complejo QRS va a graficar la despolarización de los ventrículos y contiene en su interior, obviamente, tres ondas: la onda Q, la onda R, la onda S. Grafica la despolarización de los ventrículos y cada onda tiene un papel importante dentro de toda esa despolarización. Esos acá son el tiempo de duración y las ondas que están dentro de ese complejo. Y nosotros vamos a ver onda por onda. La onda Q grafica la despolarización del tabique. Si ustedes se dan cuenta, es básicamente como el abecedario. Nosotros tenemos P, Q, R, S, o sea, es en orden. Y arranca el corazón por los atrios y va bajando hacia los ventrículos. Entonces, por ahí, si ustedes no se acuerdan, por ejemplo, si les preguntan despolarización del ventrículo, ¿qué onda lo grafica esa despolarización? Ustedes no van a decir la P, porque saben que la P arranca todo ahí y el corazón arranca de así, de arriba hacia abajo. Entonces, básicamente, por senso común y por lógica, ustedes ya saben que está más relacionada con los ventrículos. Bueno, esa es una mnemotécnica, pero nada. La onda Q grafica una despolarización del tabique interventricular. Y es la primera deflexión negativa del complejo QRS. Esa onda aquí. Es la primera deflexión negativa del complejo QRS y grafica la despolarización del tabique interventricular. Y obviamente procede a la onda R, que es la onda más picuda del trazado electrocardiograma. Bueno, la onda R va a graficar la despolarización apical de los ventrículos. La parte de arriba de los ventrículos es graficada por la onda R. Y es la primera deflexión positiva del trazado. De hecho, es una que nos sirve básicamente de punto de encuentro para verificar muchas cosas en su trazado, porque es una onda muy, pero muy grande. Y la onda S grafica la despolarización basal de los ventrículos. Es decir, la Q, la despolarización del tabique interventricular. La R, la despolarización apical de los ventrículos, y la S, la despolarización basal de los ventrículos, y es definida obviamente como una deflexión negativa, que viene luego enseguida de la onda R. Bien. Existen electrocardiogramas que tienen dos ondas R, o incluso de manera muy rara pueden llegar a tener tres. Si tienen dos, como ustedes pueden ver aquí, una onda R, dos onda R, nosotros decimos que la segunda se llama prima. R'. Y si tienen tres, que el ejemplo no está aquí porque es demasiadamente raro, llamamos de doble prima. Básicamente es un detalle. La onda T. Onda T significa la repolarización ventricular de manera normal. Es una deflexión positiva, pero ven que ya es diferente, ya es más redondeada. Tiene una forma más redonda en su vértice. Bien, repolarización ventricular. Mientras que complejo QRS significaba toda la despolarización, ahora lo estamos repolarizando. Y tenemos la onda U. La onda U grafica la repolarización de la fibra de Purkinje y de los músculos papilares del corazón. Esa onda, la onda U, ni siempre la podemos ver, así como la onda TA no se ve. Esa puede ser que sea visible, pero no es siempre que la vamos a ver. Lo importante acá que les debe quedar es que cuando la onda U, su amplitud, supera la amplitud de la onda T, ese es un indicativo muy grande de un trastorno electrolítico. Ustedes se acuerdan de las alteraciones hemodinámicas y alteraciones sistémicas que nosotros podíamos tener, como por ejemplo la hipohipercalcemia que dijimos al principio de la clase. Es decir, si esta onda supera la onda T, estamos frente a una hipohipercalemia o calcemia. El paciente puede tener potasio o calcio muy elevado o muy bajo. Así que son detalles que ustedes tienen que saberlo. Acá en ese caso no está todo normal, pero ven la diferencia de potencia de la T y la U. Sería un poco raro que la U estuviera superior a la T. Bueno, acá ustedes pueden ver entonces los músculos papilares del corazón y de la fibra de Purkinje, que es básicamente ese músculo que la onda U hace la repolarización. Acá está. Aquí y el otro lado aquí. ¿Listo? ¿Estamos? Eso es un corazón teóricamente normal. Deflexión intrínseco E. Chicos, bueno, me voy a tomar una agua. ¿Qué es la deflexión intrínseco E? Cuéntenme, por favor, hablen un poco. ¿Qué ustedes piensan sobre eso?
Voy a prender el micrófono de ustedes, ¿no? ¿Alguien? Y se marchó. ¿Alguien me escucha? Sí, ¿Tienen miedo? ¿Qué pasa? Puede Chicos, ser que esté haciendo una polarización muy rápida, ¿no? ¿alguien más? Bueno, voy a leer los nombres acá. Eh, Aline y Rafaeli. Es ¿Se como si atreven? fuera el tiempo que requiere para escribir, ¿no? La onda R. ¿El tiempo que qué? Perdón. El tiempo que se ocurre para escribir, ¿no? La onda R. No, no. ¿Alguien más? Julia, Aline, Cristilene, Eda, Emerson, María Beatriz. Bueno, chicos, sepan que la deflexión intrínsecoide, según la fisiología, que es justamente lo que nosotros estamos estudiando, es el impulso eléctrico que atraviesa el miocardio, desde endocardio hasta pericardio, con lo cual va a producir la despolarización. Entonces, deflexión intrínsecoide, que también puede ser llamada de tiempo de activación ventricular, es el tiempo que el potencial de acción atraviesa el miocardio, desde endocardio hasta el pericardio. Y cómo nosotros tomamos esa deflexión intrínsecoide y cuáles son sus valores normales, porque por ahí eso puede ser un indicativo de una hipertrofia ventricular, por ejemplo. Ya les digo el porqué. Lo que pasa es que nosotros tomamos desde el inicio de la onda Q hasta el vértice de la onda R. ¿Ven aquí? Inicio de la onda Q, que es la primera deflexión negativa del complejo QRS, hasta el vértice de la R. Entonces, desde aquí hasta aquí se toma, existe una amplitud con valores normales de algunas derivaciones que nos va a indicar si esa deflexión intrínsecoide o tiempo de activación ventricular se encuentra normal. En otras palabras, para saber si el potencial de acción que atraviesa el miocardio desde endocardio hasta pericardio está normal. ¿Por qué les digo? Porque por ahí, si el paciente tiene una hipertrofia, matemáticamente el potencial de acción va a tardar un poco más en atravesar todo el miocardio. ¿Por qué? Porque es un músculo que está agrandado dado el crecimiento de sus células. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, Y acá son los valores normales. Es decir, en B1 nosotros vemos que la duración normal es de 35 milisegundos, mientras que en B6 los valores normales están por abajo de 55 milisegundos, pero el rango que suelen decir los libros es entre 45 milisegundos y 55 milisegundos. Eso ya es demasiado, pero más que nada a nivel de curiosidad, para que sepan que es desde el inicio de la onda Q hasta el vértice de la onda R. Y claro, eso se basa básicamente que si nosotros tenemos un corazón hipertrofiado, obviamente esos valores estarán alterados, porque ese potencial de acción tardará algunos milímetros, milisegundos más en cruzar todo el tamaño agrandado. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Ustedes entienden? sí, Vamos al próximo. Bueno, eso es lo que ahora se va a poner un poco más práctico el electrocardiograma, básicamente. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza cuando vemos un electrocardiograma. Son esas letras, esas siglas, cada una representa una cosa, como la frecuencia, el ritmo, el eje, la hipertrofia, los intervalos, isquemia e infarto. Básicamente es eso lo que nosotros buscamos en un electrocardiograma cuando lo leemos. Ahora les pregunto y quiero que ustedes me respondan. ¿Cuál es la diferencia entre frecuencia y ritmo y frecuencia cardíaca? Por favor, que me respondan. Estos parámetros te pueden dar si tiene alguna descompensación como una arritmia, ¿no? No, estamos hablando de cosas distintas, son cosas existentes y normales. Frecuencia, ¿qué es la frecuencia de ritmo y la frecuencia cardíaca? O sea, son cosas diferentes. La frecuencia es la cantidad de compresiones que vas a tener por minuto y el ritmo va a ser no sé, no sé. ¿Alguien más? La frecuencia es la cantidad de veces que late el corazón en un minuto y el ritmo es ver si es sinusal o no sinusal.
50% bien. O sea, la frecuencia cardíaca es todo potencial de acción que genera en el corazón y que genera la contracción de los ventrículos. Entonces, a cada vez que el ventrículo se contrae, eso es una frecuencia cardíaca. Estamos contrayendo el músculo, se contrayó 60 veces, tenemos una frecuencia cardíaca de 60 veces. La frecuencia de ritmo es todo impulso eléctrico que es generado en el corazón que provoca la contracción de los ventrículos y que a su vez será reflectido, o sea, va a ser reflexado como un pulso detectable en puntos periféricos del cuerpo. Es decir, luego de la contracción de los ventrículos, eso se va a reflejar en algún punto periférico de su cuerpo, como por ejemplo las muñecas, el pulso temporal, el pulso radial, el pulso femoral y otros pulsos ya bastante conocidos. Esa es la frecuencia de ritmo. Nosotros podemos verificar las contracciones cardíacas ventriculares a través de algún punto periférico del cuerpo. Ese es el ritmo. ¿Me explico? Sí, Pasar el próximo. Acá me perdí. Acá estamos. Bueno, y para eso, ¿por qué le pregunto? Porque a través del trazado del electrocardiograma nosotros podemos entonces sacar la frecuencia cardíaca, que nada, si a cada 5 preguntas que le hacen en un examen de electrocardiograma, 3 será de saque la frecuencia cardíaca de ese trazado. Así que nosotros tenemos algunos métodos, la Barcelona da 2 métodos bastante importantes, que es ese y otro, y yo puse uno más porque por ahí a alguien le resulta más fácil y puede llegar a la misma respuesta. Entonces les doy más opciones. Ese método RR1 se basa básicamente R porque nosotros vamos a fijarnos en las ondas R, que son esas ondas bastante picudas. Y si ustedes se fijan acá, sirven para ritmos regulares e irregulares. Mirando ese trazado electrocardiográfico, uno empieza a darse cuenta, obviamente cuando se va familiarizando, de que se trata de un trazado electrocardiográfico de un ritmo irregular. ¿Alguien me puede decir por qué? O sea, algo raro que ustedes miran y dicen, bueno, che, eso está mal. la Porque ahí distancia. hay una onda P, pero no hay una sucesión del complejo QRS. No, básicamente el complejo QRS está aquí. El tema es que no está escrito en todos. Pero esa es la onda Q, que yo no puedo ver más un, pero esa es la onda Q, la onda R, la onda S, La di- etcétera. El tema es que acá las nosotros distancias. exacto, nosotros vemos las distancias entre una onda R y otra. Ven que son diferentes entre S y S. Acá, por ejemplo, ¿ven? Eso obviamente es un ritmo irregular. El paciente presenta una frecuencia irregular del corazón. No está latiendo en un intervalo correcto. Significa que, ponele que cada latido que hace el corazón tiene un intervalo más grande o más corto. Entonces, mirando acá, nosotros ya sabemos que hay una frecuencia irregular. Entonces, acuérdense de eso, de mirar las distancias entre las ondas R para saber si ustedes tienen que utilizar este método o el otro, que les voy a explicar después. Bueno, con lo cual el método RR1, como dice acá, frecuencias regulares e irregulares, y lo que vamos a hacer es que en el electrocardiograma vamos a ubicar un complejo QRS que caiga justo, atención con eso, caiga justo en una línea gruesa o lo más cercano posible. El otro no importa, nosotros vamos a utilizar como parámetro 2, pero uno de esos complejos tiene que caer justo en una línea gruesa, su onda R. Entonces acá no, acá podría ser, vamos a ver si hay otro que está mal, mejor. Ese no, tampoco, ese tampoco, ese está mejor que el otro, ¿ven? Ese acá también, está bastante bien, ¿ven? Pero como nosotros vamos a tomar del punto de partida un complejo QRS con su onda R que tiene que caer justo sobre una línea gruesa y vamos hasta el otro. Como acá está muy perfecto, el otro también cae, vamos a tomar ese que está un poco más irregular. Así ustedes ya van a empezar a contar los cuadrados, que yo le dije que había números que valían el tiempo. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, un cuadrado pequeño en en el eje horizontal valía 0,04 milisegundos y un cuadrado completo grande 0,02. Entonces nosotros luego que ubicamos ese complejo QRS, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el eje del tiempo, que es el eje horizontal, nosotros vamos a contar cuánto tiempo lleva de un complejo QRS hasta el otro y vamos a dividir el valor que contamos por 60. Suponete que acá sale 70, vamos a hacer una cuenta, 60 dividido por 70. Entonces vamos a empezar. Acá hay un cuadrado grande completo, entonces 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y acá tenemos que contar los cuadrados pequeños. 0,84, 0,88, 0,92, 0,96.
0,96. Ahora les pido que abran sus calculadoras y hagan 60 dividido por 0,96. Ese resultado será básicamente la frecuencia cardíaca de ese paciente. ¿Ustedes tienen la calculadora abierta o lo tengo aquí? Vamos. 60 dividido por 0,96. 62,5 latidos por minuto. Aunque sea un trazado irregular, el paciente tiene una frecuencia cardíaca aceptable. Ser 60, ¿cuánto era? 62,5, 62 latidos por minuto o beat for minutes. Si es que ustedes están leyendo alguna literatura en inglés o en portugués, que serían batidos por minuto o beats for minute. Entonces acá básicamente nosotros contamos el complejo QRS, el tiempo hasta el próximo, y el valor S será el dividiendo de 60. 60 dividido por el resultado que contamos. Si acá fuera 80, haríamos 60 dividido por el resultado que contamos por 80, no, 0,80. 0,80. Y la frecuencia cardíaca sería 75 latidos por minuto. ¿Me explico hasta aquí? Ese es el método RR1. Ustedes tienen que acordarse de que el valor que ustedes ven será el valor que será dividido por 60. 60 dividido por el valor que ustedes contaron. ¿Estamos? Vamos al próximo. RR2. Acá ven que ya está mucho más lindo, como que entre una y otra hay básicamente el mismo espacio entre todos los complejos. ¿Ven? Eso es una frecuencia básicamente regular. Y claro, método RR2 también nos vamos a fijar tomando en cuenta los complejos QRS, básicamente su onda R, y vamos a verificar que eso sirve para trazados electrocardiográficos regulares y nos permite verificar frecuencias entre 60 y 150 latidos por minuto, beats por minute. Estamos, ese es un poco más aburrido, qué sé yo. Acá nosotros vamos a fijar un complejo QRS que caiga justo sobre una línea gruesa también, así como el otro. Tomamos ese porque ya lo veo que está perfecto. Y acá arriba tenemos 300, 150, 100, 75, 60. Atención con esos números. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entre 150 y 110 habrá 10 latidos por minuto. ¿Cómo vemos eso? A partir del complejo QRS que nosotros tomamos, la próxima línea gruesa, empezamos a contar. Entonces, acá es 300, 150, 100, 75, 60. Cada línea gruesa representa un número de S, siendo que la primera línea será la próxima de nuestro complejo elegido. Entonces, si yo elegí ese complejo QRS, esta línea vale 300, esta vale 150. Significa que si la próxima onda R, que es esa, que es la que estoy buscando, estuviera, por ejemplo, en esa línea, exactamente la frecuencia cardíaca del paciente sería 100. Pero no está, entonces la vi viene de nuevo, los cuadraditos que tenemos que contarlos. Entonces tomamos el complejo que está justo sobre una línea gruesa y empezamos a contar. Vemos que acá el 300, 150, 100, 75. De acá de la derecha para la izquierda es más fácil. ¿Por qué? Entre 150 y 100, 10 latidos por minuto. Entre 100 y 75, 5 latidos por minuto. Y entre 65 y 60, 3 latidos por minuto. Entonces acá está la línea de 75. Acá significa que son 75 latidos. Vamos a empezar a contar los cuadrados ahora. 75, 80. 85, 90. 90 latidos por minuto es la frecuencia cardíaca de ese paciente. ¿Bien? ¿Entendieron? Perfecto. Es decir, si estuviera, por ejemplo, ponerle que esa línea de ese complejo estuviera sobre ese penúltimo cuadrado blanco. Ustedes ya se dieron cuenta que nosotros hacemos la cuenta de derecha hacia izquierda. Si ese complejo acá estuviera aquí, íbamos a hacer 60, 63, 66, 69, ¿sí? 72. Sería 72 latidos por minuto. Y acá sería 75. Así nosotros ya tenemos, o sea, contamos complejo QRS, la próxima línea empieza con 300, 150, 100, 75, 60. Terminamos el complejo, vemos la próxima línea y contamos de derecha hacia la izquierda, teniendo en cuenta el intervalo de latidos que hay entre cada número. 150 y 100, 10 latidos. 175, 5 latidos. 60 y 75, 3 latidos por minuto. Y así llegamos a una frecuencia bastante, pero bastante precisa. ¿Estamos?
Método RR2, frecuencias regulares. Acuérdense de los nombres porque si no ustedes se confunden. Y el método de los 6 segundos, ese método de los 6 segundos nosotros vamos a fijarnos básicamente en la flechita de arriba de la hoja, que se lo mencioné anteriormente cuando les presenté la hoja del trazado, porque es un método bastante utilizado a nivel de emergencia de los internos y también es muy aplicado a las personas que están estudiando ahora la fisiología del electrocardiograma, porque básicamente solo de mirar el trazado, como son números muy fáciles, nosotros ya podemos tener en cuenta básicamente la frecuencia de ese paciente. Si por ejemplo tiene 30 frecuencia cardíaca, nosotros vemos que entre una flecha y otra hay 3 segundos, pero tomamos el intervalo de 6 segundos, entonces son 3 flechas. Y el complejo QRS que esté dentro de los 6 segundos, la cantidad de complejo la vamos a multiplicar por 10. Entonces veo 1, 2, 3, 30 latidos por... No es tan preciso como los otros métodos, pero o sea, en una emergencia donde ustedes tienen que tener una conducta muy rápida y correcta y obviamente eficaz y segura, eso les sirve bastante. Acá, por ejemplo, un complejo, vamos a contar. Vamos a tomar desde aquí, por ejemplo, desde ese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O sea, 190. Esa persona se fue a la mierda, tipo, literal. 190, o sea, 19 multiplicado por 10, tengo una frecuencia cardíaca de 190 latidos por minuto, es muchísimo. Y de hecho, viendo el trazado se verifica, obviamente, una taquicardia bastante intensa, ¿no? ¿Están todos? Sí. Espero que con esa voz se me asusten. Bueno, vamos al próximo. Ahora vamos a hacer un ejercicio y vamos a fijarnos. Vamos a tratar de que todo lo que vemos en la frecuencia cardíaca sea bastante fácil de aplicarlo en la práctica. Vamos a arrancar entonces con esos métodos que vimos. Y básicamente el RR1, que es el más utilizado tanto en la Barcelona como en las otras universidades, en la UBO, en la UAI. Así que yo les voy a hacer hincapié en ese método RR1, que ustedes se acuerdan, frecuencias regulares e irregulares, ¿bien? ¿Ustedes se acuerdan cómo era? Tomamos un complejo QRS que caiga justo sobre una línea gruesa o lo más cercano posible. El 1 está perfecto, el 2 no, 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 bien, no, no. Bueno, tomamos ese porque ese cae sobre cuadrados pequeños. Tomamos el complejo y contamos los cuadrados. Cada cuadrado pequeño valía 0,04, cada cuadrado grande vale 0,2. 0,2, 0,4, 0,6, 0,64, 0,68. Básicamente está sobre esa línea. Entonces tomamos como 0,68. Y hagamos la cuenta. Ese 0,68 será dividido del 60. 60 dividido por 0,68. Frecuencia cardíaca aproximada 88 latidos por minuto. Bien. Frecuencia aproximada 90. Frecuencia exacta 86 latidos por minuto. ¿Vieron? Como que se acerca muchísimo. Es muy, pero muy, muy bueno. Bien. Vamos al otro método. Ahora ese trazado ya es un poco más raro. Vemos que la onda R ya no está picuda, sino que está como redondeada, como la onda U, la onda P. Está medio raro eso. Igual es una bradicardia nítida acá. Bueno, agarramos lo mismo, complejo QRS, pasa que a veces está como medio feo los complejos, las ondas, y eso nos confunde la cabeza, pero esa onda de acá es lo importante que caiga sobre justo una línea gruesa lo más cercano posible. No está, no está, no está, esa está, ¿ven? Siempre habrá una, o lo más cercano posible. Y acá hagamos lo mismo, vamos a hacer la cuenta. De acá, ese es todo un complejo y ese es el otro. Entonces vamos de aquí hasta aquí con la cuenta. 0,2, 0,4, 0,8. Bien. 1. Para, sumió. 0,2, 0,4, 8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,64, 1,68, 1,72. ¿Correcto? Sí. Entonces hagamos 60 dividido por 1, ¿era 62? No me acuerdo.
No, el paciente tiene una frecuencia cardíaca Sí, esbaricárica, ¿ven? 62. O sea, 37 latidos por minuto, frecuencia cardíaca aproximada de 40, frecuencia exacta 40, o sea, también está muy aproximado. ¿Ven? No hay como equivocarse. Vamos al próximo. Ese. Si ustedes fueran a decir un término médico que pueda clasificar la frecuencia cardíaca de ese paciente, ¿cómo dirían decir? O sea, ¿qué palabra usarían? Viendo ese trazado. ¿Es un aleteo, es una fibrilación, es una bradicardia, es una taquicardia? Una taquicardia ventricular. Taquicardia. Pues para ella se hizo doctor, una taquicardia ventricular. Es una taquicardia. Es una taquicardia nítida, pero nosotros no sabemos si es ventricular, etc. ¿Ustedes se acuerdan la onda R? ¿Qué significaba? Eso no importa, o sea, lo importante es que existe una taquicardia extrema. Acá tenemos las líneas, las flechitas de los métodos de los 6 segundos, pero vamos a utilizar el mismo método para que seamos bastante precisos. Bien, vamos a buscar un complejo QRS que caiga, memoricen eso, que caiga justo en una línea gruesa o lo más cercano posible. Vamos a verificar, no, ese está cerca, pero no está. Vamos a ver otros, no. Ese está perfecto. No. Bueno, agarramos ese. 6 y 7 de acá. Vamos entonces a contar desde uno hasta el otro, hasta ese. 0,2, ¿cierto? 0,24, 0,28, 0,32, 0,36. Hagamos la cuenta. 60 dividido por 0,36. 166 latidos por minuto. Frecuencia aproximada de 170, frecuencia exacta 173. Y nuestra cuenta no de 166, o sea, bastante cerca, con lo que sería esa alteración de ritmo tan fuerte. ¿Bien? Ok. Bueno, ahora, o sea, considero importante que ustedes lo hagan. Ustedes pueden, si quieren, sacar un print de la pantalla y hacerlo después ustedes, o si quieren hacemos ahora. ¿Qué les parece? ¿Qué quieren, chicos? ¿Quieren hacerlo? Después, ahora. Participen, díganme, vamos a hacerlo ahora. ¿Qué hacemos para verificar la frecuencia cardíaca de ese trazado electrocardiográfico? ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué buscamos? Una que calce justo en la línea. Claro, un complejo QRS que caiga justo en una línea gruesa lo más cercano posible. Bueno, ya puedo verificar que ese está perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a contar los cuadrados hasta el próximo. Cada cuadrado grande vale 0,2 milisegundos y cada cuadrado pequeño vale 0,04. Entonces contamos 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y ahora vamos a empezar los cuadrados pequeños. 84, 0,88, 0,92, 0,96. Y hagamos la cuenta. Está aquí. 60 dividido por 0,96 era 96. 62,5 latidos por minuto tiene ese paciente. O sea, está en una frecuencia normal, aunque sea bastante raro eso, ¿no? Pero está en la frecuencia normal. ¿Bien? Igual, si nosotros lo sacamos a través del método de los 6 segundos, tomamos un complejo QRS que esté dentro de los 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 70 latidos por minuto de acuerdo al método de los 6 segundos, siendo que lo correcto de acuerdo al otro método son 62. O sea, en una emergencia es válido tenerlo así, porque la diferencia es muy poca, ¿ok? Ahora que se complicó todo. Eje cardíaco. ¿Ustedes saben qué es el eje cardíaco? Ya estamos por terminar, ese es el último tema y es el tema más importante y complicado de la clase. ¿Alguien se atreve a decir? A leer los nombres. ¿Quién está aquí? Aline Rafaeli, Carmen Julia, Cristilene, participamos por favor. Eda, Eric, Lara. ¿Qué es el eje cardíaco, chicos? Dale, chicos, ya terminamos. Díganme. Es, digamos, la dirección
del vector. Y eh, ponele, o sea, cuando yo dije al principio de la clase, memoricen las palabras dirección y potencia, porque todo tiene que ver con eso, porque nosotros ya sabemos que en el corazón contiene millones de miocardiocitos que tienen la capacidad de despolarizarse. Esa despolarización genera, ¿qué va a generar? Un potencial eléctrico que posee una potencia y una dirección. Y es justamente lo que va a calcular el eje cardíaco. Entonces, el nodo sinoauricular genera el impulso eléctrico y él se expande a las aurículas y a los ventrículos. Y la potencia y la dirección de ese impulso es el eje cardíaco. Y es justamente en eso que nosotros vamos a calcular a través del eje. Para eso se utilizan las derivaciones del plano frontal, que eran de 1, de 2 y de 3, ABF, ABL y ABR. Nosotros utilizando esas derivaciones de los miembros, sabiendo dónde se encuentra su polo positivo y negativo, vamos a poder encontrar el eje cardíaco. A ver, acá. Ese es el eje cardíaco básicamente de una manera desordenada, porque acá nosotros tenemos todos lo que serían las derivaciones. Esa flechita corresponde al D1, D2 y D3, y ahí tendremos lo que serían las amplificadas, ¿no? Amplify vector foot, que va hacia lo bajo, hacia la derecha, y hacia la izquierda, que es ABL, ABR y ABF. Nosotros cuando tenemos la unión de todas que se van a fusionar, estas derivaciones de 1, de 2, de 3, ABF, ABL y ABR, se fusionan y forman lo que nosotros conocemos como el sistema exaxial de Bailey. Y ese es el sistema donde los alumnos se pierden literal, porque eso sí o sí tienen que memorizarlo. No les queda otra opción. Por eso yo puse esa imagen, sáquenle una captura de pantalla, porque ustedes tienen que saber que esa línea perpendicular corresponde a la derivación de 1. La que viene enseguida, ABR. La enseguida de 2, F, 3, L. Y así por todos los 360 grados, teniendo cada derivación su punto positivo y negativo. Ven que acá ABR corresponde a más 30 grados cuando positivo y cuando negativo corresponde a menos 150 grados. Entonces usted sí o sí tiene que memorizarlo, porque existen métodos para que nosotros podamos sacarle el eje cardíaco al corazón y vamos a tener que memorizar a cada una de esas líneas cuál derivación representa y cuál era el valor, si es positivo, si es negativo. Es importante que sepan que de 0 hasta 90 grados se considera un eje cardíaco normal. Hay autores que dicen que de menos 20 hasta 110 también, pero la Barcelona toma como de 0 a 90 grados, literal. Así que de 0 grados a 90 grados positivos, el eje cardíaco está normal. Todo lo que sea a los otros valores está desviado o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y cada una obviamente con su grado de intensidad. Obviamente un corazón con 120 grados negativos está literal una dextrocardia. Así que 0 a 90 es un corazón con un eje cardíaco. Es decir, la dirección y el impulso eléctrico de ese corazón está normal. Bien, ahora nosotros vamos a verificar los métodos para sacar el eje cardíaco, que son 3, y ya terminamos. Así que bastante ojo con esos métodos. Ese método del gráfico. Ese cuadrado, esa tabla, hay que memorizarla. También no queda otra, porque si ustedes tienen eso en su cabeza de alguna manera, alguna mnemotécnica, ustedes pueden olvidar todos los demás que vienen ahí delante de ese. Tienen que memorizar eso, que les va a salvar la vida en cualquier pregunta de examen teórico. Así que vamos a empezar con ese método del gráfico. Un agua, por favor, un agua, un momento. Bueno, vamos a verificar si la derivación es positiva o negativa, de 1, porque acá ven que nosotros utilizamos las dos derivaciones, de 1 y ABF, que es 100 par. De 1 con ABF, de 2 con ABL, de 3 con ABR. Entonces acá nosotros siempre vamos a utilizar D1 y ABF, y ustedes se van a fijar acá, porque acá dice qué derivación es. Acá es B1, acá es B2, ABR, entonces ustedes ven que es D1 y ABF, vamos a buscar D1. Si D1 es positivo y ABF es positivo, como ven aquí, es un eje cardíaco normal. Si D1 es positivo, ABF es negativo, es un eje cardíaco desviado hacia la izquierda. Y si D1 es negativo y ABF es positivo, es un eje cardíaco desviado hacia la derecha. Bien, entonces vamos a buscar D1. Acá, D1. D1 es positivo, ¿ven?
Positivo, positivo, positivo. Si uno es positivo, el otro también será positivo. O sea, las mismas ondas de esa derivación. Esa onda nunca será negativa si ese es positivo. Entonces acá es positivo. Lo otro que tenemos que buscar es ABF. Sabemos que de 1 a I ya es positivo. Vemos ABF. ¿Dónde está? Está por aquí, ¿no? Aquí. ABF. ABF es positivo también. Positivo con positivo es un eje normal. ¿Ven cómo es muy rápido? O sea, ustedes se puede complicar si quieren viendo los otros métodos, que son los métodos más detallados, pero acá se zafan la vida, literal. O sea, positivo con positivo, normal. Positivo con negativo, izquierda. Negativo con positivo, derecha. De 1 y ABF. Así ustedes, literal, se la sacan de encima muy, muy, muy rápido. El próximo método, método de las perpendiculares. Es un método un poco complicado porque es el método que tienen que memorizar, literal, que cada perpendicular representa en el sistema exaxial de Bailey. Bueno, para eso es importante que nosotros sepamos las perpendiculares de 1, de 2, de 3, ABF, ABL y ABR, porque el eje cardíaco utiliza las derivaciones frontales. En el EKG, nosotros vamos a buscar un complejo QRS, como siempre, de las derivaciones frontales, o sea, las que se los nombré ahora, pero que sea más isodifásico posible. Ustedes se acuerdan los postulados del electrocardiograma que decían que todo potencial de acción que se dirige de manera paralela hacia a una derivación, sea positivo o negativo, se grafica como una deflexión isodifásica. O sea que hay ondas, tanto para lo alto como para lo bajo, hacia arriba y hacia abajo, de tamaños iguales. Por ejemplo, estas de acá son más isodifásicas. Yo ya miré la imagen, obviamente, y es el complejo más isodifásico que hay, el ABL. Ven que básicamente igual, tanto para arriba como para abajo. Hay diferencia, pero diferentemente ese es lo más isodifásico posible. ¿Me explico hasta acá? Sí. Bueno, entonces eso vamos a verificar las derivaciones del plano frontal y vamos a buscar un complejo más isodifásico. Ya lo encontramos. El próximo paso es, encontrando ese complejo QRS más isodifásico, vamos a verificar en qué derivación está puesto. Ese, por ejemplo, está sobre ABL. O sea, si fuera D1, bueno, está sobre D1. Si fuera B2, pues B2. Y acá, luego que encontramos que está sobre ABL, vamos a verificar la deflexión de su par. Es decir, ABL va con D2. Entonces vamos a buscar D2 por aquí en el trazado electrocardiográfico. D2. Está aquí, ¿ven? Y bueno, nosotros vamos a ver si su deflexión es positiva o negativa. Acá tengo un D2 positivo. Es una deflexión hacia arriba. Entonces, si vuelvo, el sistema exaxial de Bailey me decía que D2 corresponde a más 60 grados cuando positivo. ¿Ven? Eso significa que el eje cardíaco de ese paciente está normal. ¿Quedó claro? Si estuviera D2 negativo, menos 120 grados, un eje cardíaco literalmente desviado hacia el otro lado. Entonces, para que quede claro de nuevo, ¿por qué nosotros buscamos ABL? No es que buscamos ABL, sino que buscamos el complejo QRS más isodifásico. Si acá fuera, por ejemplo, ABR, supongamos que acá está ABR. Con ABR iba D3, buscaríamos D3 en ese trazado. D3 positivo. Entonces lo que nos importa en las perpendiculares es el resultado de ese. Entonces volvemos al sistema exaxial de Bailey y vamos a verificar la perpendicular de D3, que está a más 120 grados. Ponele que es un eje cardíaco levemente desviado, pero puede ser que unos profesores lo consideren como normal. ¿Ok? Porque hay autores que dicen que menos 10 hasta 115, 120 está ok. Ahora de aquí, por ejemplo, ya estaría desviado. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, vamos al próximo método y ahora el método que creo que todos tienen problemas, que es el método de los milímetros. ¿Alguien sabe cómo funciona eso? ¿Ya lo vieron? ¿Ya escucharon hablar? Díganme, por favor. Les quiero escuchar, chicos, ya no tengo más voz. Sí, no. No. ¿Alguien más? ¿Alguien lo conoce? No.
Bueno, ese es el método más preciso para saber el ángulo del eje cardíaco. El método de los milímetros es extremadamente preciso y a través de las derivaciones D1 y ABF, nosotros vamos a armar esa cruz, ¿no? Hacemos el signo de más, tic, 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 y armamos la cruz y hacemos las derivaciones de D1 y ABF. Siempre tomen esa derivación de D1 y ABF. D1 aquí, de ese lado derecho es positivo, acá sería negativo, como en las ecuaciones matemáticas. El ABF hacia abajo, positivo. Hacia arriba, negativo. Por si alguien no se acuerda cómo era. Entonces acá positivo, D1 negativo. ABF positivo, ABF negativo. Bien, hasta acá. Lo mismo, chicos. Nosotros vamos a verificar el trazado electrocardiográfico y vamos a buscar un complejo QRS y contar los milímetros hasta arriba y hasta abajo. Y luego vamos a hacer la operación matemática de sumo, de resto, lo que sea, para tener un valor bastante preciso. Tanto en D1 cuanto en ABF. Entonces vamos al gráfico y vamos a tomar D1. ¿Está bien? Que sería aquí. Vamos a ubicar D1 y vamos a D1. Acá está. Vamos a contar S. Es un poco complicado visualizar porque no. 1, 2, 3, 4, 5. Un cuadrado grande. 1, 2, 3. 8 cuadrados. ¿Ven? Todos me siguieron. Vieron que son 8 cuadrados hacia arriba. Y ahora contamos hacia abajo. 1, 2, 3. Significa que tengo 8 positivos y 3 negativos. Hacemos la cuenta y da 5. ¿Correcto? Y ahí, ¿qué hacemos con ese 5? Porque 8 menos 3, 5. Como es positivo, marcamos aquí en un cuaderno, claro. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá hacemos una marcación. Y hacemos lo mismo con ABF. Vamos al gráfico y buscamos ABF. Acá está. Zoom. Vamos, nosotros vamos a tomar el complejo QRS y vamos a contar hacia arriba y hacia abajo. Si ustedes se fijan, no tienen deflexión, solo tienen deflexión positiva ABF. Básicamente no hay una deflexión negativa, si hay es muy pequeña, es difícil de verla. Entonces vamos a contar y tomar como una proporción solamente positiva. Vamos a contar, un cuadrado grande corresponde a 5, 6, 7, 8. Tomando en cuenta que acá nos arrancó desde el principio, tomámosle como 8 cuadrados. Nosotros veníamos aquí, como solo hay números positivos, no fue hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos una marcación y vamos a juntar las líneas del 8 con el 5. Hasta aquí, ok, ¿no? Y vamos a tener exactamente ese dibujo. Ese grado. Y claro, desde el centro vamos hacia el vértice de este ángulo y ahí tenemos que usar la imaginación y acordarnos del sistema exaxial de Bailey. Imaginar que esa perpendicular correspondería a derivación de D2, que era 60 grados, ¿no? Si no me equivoco. A ver. 60 grados. Ven acá que está más claro. 60 grados de 2 es un eje cardíaco normal. Sin embargo, es mucho más preciso porque nos da delimitadamente. Ese es el resultado, básicamente 59, 58, o sea, se acerca mucho a D2, obviamente es un eje cardíaco normal. Y así se toma el eje cardíaco a través del método de los milímetros, contando las derivaciones de D1 y ABF hacia arriba y hacia abajo, haciendo la cuenta. Si D1 fuera menos 3, el resultado lo pondría aquí. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Y acá, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio del eje cardíaco. Vamos a verificar un complejo QRS desde D1 y ABF. ¿Bien? Supongamos que eso es D1. Acá. No puedo más con zoom. 0,123 hacia arriba y ponerle que son 6 hacia abajo. Tenemos menos 3 acá. Menos 3. Iríamos al D1, pondríamos en menos 3, marcaríamos. Y vamos a ABF y contamos lo mismo. Hacemos el cuadrado. Y vemos, acordándonos del dibujo del sistema exaxial de Bailey, que nos daría básicamente el resultado de esa cuenta más o menos 30 grados.
Sería esa perpendicular de aquí. O sea, es un eje cardíaco desviado. Y así se cuenta. Por eso le digo, ¿se puede complicar la vida? Sí. Pero ustedes se pueden tomar básicamente el método del gráfico, que es mucho más fácil y mucho más rápido, verificando D1 y ABF. Lo único que tienen que hacer es memorizar más con más normal, más con menos, siendo ABF negativa desviada hacia la izquierda y D1 negativa positiva desviada hacia la derecha. Y con eso nosotros llegamos al final de nuestra clase de hoy, chicos. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Es una clase bastante pesada, es un tema bastante técnico, por ahí uno no lo explica bien, o qué sé yo, el alumno no sé, yo sé cómo son los profesores de la Barcelona explicando el electrocardiograma y es todo un tema. Y yo espero que les haya ayudado de alguna manera y que les haya servido la clase. Ahora, nada, quiero escucharles un poco respecto a lo que les pareció, qué sé yo, si pudieron entender, si les quedaron alguna duda. Se entendió todo perfecto, profe. Sí, yo igual, muy buena clase. ¿Alguien que quiera hablar Muchísimas algo? gracias, excelente. Bueno, chicos, me alegro que les hayan gustado. Espero que de alguna manera yo pueda proporcionar algún tipo de conocimiento con ustedes o de alguna manera facilitar la explicación, porque de eso se trata. Es un tema complicado y de hecho todos los temas son así. De acá en adelante solo se va a empeorar cada vez más. Todo un quilombo que se ve en la facultad, pero si uno aprende a entender cómo funcionan todos esos tópicos, se vuelve interesante. Ustedes ahora se van a acordar eh, básicamente de los métodos de la frecuencia cardíaca, de cómo sacar el eje cardíaco, qué son los postulados, por qué se grafican. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacérmela por privado y nosotros lo vemos después. Eso fue básicamente una clase experimental de fisiología. Para los que no saben, yo soy ayudante de histología en la cátedra de embriología, histología y genética de la Barcelona desde hace 3 años. Y vengo con ese proyecto de clases particulares para que pueda de alguna manera, obviamente, dejar de trabajar tanto como vengo trabajando y concentrarme un poco más en la facultad y poder ayudar y hacer lo que me gusta, que básicamente es eso, armar la clase con mi didáctica, con la forma que yo considero importante y de alguna manera hacer con que la aplicación de ustedes sea un poco más liviana. Así que les agradezco mucho. Cualquier duda pueden hacérmela por privado. La idea es hacer nuevas clases. Sin embargo, las próximas clases, la idea, ya que sean clases privadas, literalmente, que habrá un costo para asistirlas. Y a mí me encantaría que ustedes pudieran participar en las próximas, en el caso que les parezca interesante. La idea que tengo es seguir los temas de la Barcelona literal junto con la misma. Es decir, yo sé que ustedes vieron ahora el ciclo cardíaco, la actividad eléctrica del corazón y ya están por arrancar con lo que sería la parte pulmonar, que de hecho es una parte bastante complicada y hay que tener bastante ganas de entenderla. Así que la idea es seguir las clases por clase, tema por tema, para que pueda ir aplicando con ustedes. Espero nuevamente que les haya gustado y en el caso que quieran, queden atentos al Instagram, que yo voy a abrir un Instagram, les voy a pasar el link por privado a todos para que me sigan y que estén enterados de cuando hayan nuevas oportunidades de clases. No serán clases caras, obviamente que no, son bastante accesibles, teniendo en cuenta los cursos que nosotros vemos por ahí que nos ofrecen las instituciones privadas, HealthMed, el Instituto Biomed, los brasileños y otras, entre nervios y nervios, de la UBA, etcétera. Así que nada, estoy para sumarle ahora, les quiero escuchar, si quieren decir algo, si no, ya terminamos por aquí. Excelente, profe, la verdad, muy buena clase. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Quiere decir algo? No, que quedamos atentos al precio, a ver qué onda. Y que muchas gracias por esta clase, Buenísimo, chicos. Bueno, por la disposición. buenísimo. Perdón por tenerlos tanto tiempo en un domingo a la noche. Igual hace frío y lluvia, así que no creo que ustedes tengan algo que hacer en la calle, ¿no? Bueno, yo voy armando mis clases y les voy manteniendo al tanto y les paso el Instagram por privado, chicos. Fue un gusto esa clase, estar con ustedes. Nuevamente espero que les haya servido. Muchas gracias y nada, sin más que decir ahora, terminamos nuestra clase del día de hoy. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Chao, hasta luego, buenas noches. Gracias. Chao.